La lluvia golpeaba con fuerza el techo de lámina de la casa de don Esteban Ruiz, en San Bartolo Coyotepec, un pueblo alfarero a 15 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Era la madrugada del 3 de marzo de 2001, y algo había despertado al hombre de 62 años. No fue el ruido de la tormenta, sino un silencio que no debería estar ahí. El relincho habitual de Canelo, su caballo palomino de 7 años, no se escuchaba desde el corral trasero. Esteban se levantó de la cama con dificultad, sus rodillas crujiendo por años de trabajo en el campo. Su esposa, Margarita, murmuró algo en sueños, pero no despertó. El hombre encendió la lámpara de queroseno porque la luz eléctrica del pueblo era intermitente, especialmente con las tormentas. La casa olía a café de olla y al barro negro característico de la región, ese que su familia había trabajado durante 3 generaciones. Cuando abrió la puerta trasera, el viento frío de marzo le azotó el rostro. La lluvia había convertido el patio en un lodazal. Esteban iluminó con la lámpara hacia el corral y su corazón se detuvo un instante. La puerta del corral estaba abierta, balanceándose con el viento, y Canelo no estaba por ningún lado. El caballo que había sido su compañero de trabajo durante años, el animal que conocía cada camino entre San Bartolo, Coyotepec y los pueblos vecinos, había desaparecido. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote estos relatos que merecen ser contados. Esteban gritó el nombre del caballo varias veces, pero solo el sonido de la lluvia le respondió. Revisó el cerrojo del corral. No estaba roto ni forzado, simplemente abierto, como si alguien hubiera entrado y liberado al animal deliberadamente. Las huellas en el lodo eran imposibles de seguir con la tormenta lavando todo rastro. El pánico comenzó a apoderarse de él. Canelo no era solo un caballo de trabajo, era parte de la familia. Sus hijos habían aprendido a montar en ese animal. Transportaba la cerámica al mercado de Oaxaca cada semana. Sin él, la economía familiar se vendría abajo. Despertó a Margarita y a sus 3 hijos. Roberto, de 28 años, quien trabajaba en una fábrica textil en la ciudad. Ana, de 24, maestra en la escuela primaria del pueblo. Y el menor, David, de 19 años, quien ayudaba a su padre con la alfarería. Entre los 5, con linternas y lámparas, recorrieron las calles embarradas de San Bartolo, Coyotepec, durante toda la madrugada. Preguntaron a los vecinos que aún estaban despiertos, pero nadie había visto ni escuchado nada extraño. A las 6 de la mañana, cuando la lluvia finalmente amainó y el cielo comenzó a aclararse con tonos grises, Esteban acudió a la casa del comisario ejidal, don Fermín Velasco, un hombre corpulento de 50 años, con bigote tupido y mirada seria. Fermín escuchó la historia mientras bebía café negro en su cocina. ¿Revisaste bien el cerrojo?, preguntó Fermín con escepticismo en la voz. Estaba abierto, pero no roto. Alguien lo abrió desde afuera, respondió Esteban con las manos temblorosas, sosteniendo su sombrero empapado. ¿Enemigos? ¿Alguien que te tenga mala voluntad? Esteban negó con la cabeza. Era un hombre tranquilo, dedicado a su trabajo, respetado en el pueblo. No tenía deudas significativas ni conflictos con nadie. Fermín prometió que haría averiguaciones, pero su tono no transmitía mucha esperanza. En aquellos días, las autoridades locales tenían recursos limitados, y un caballo desaparecido no era prioridad cuando había problemas más graves en la región. Durante los siguientes 3 días, Esteban y sus hijos recorrieron todos los caminos posibles. Fueron hasta Santa María, Coyotepec, San Martín, Tilcajete y Santo Tomás, Jaliesa. Pegaron carteles con la descripción de Canelo en los postes de luz y en las tiendas de abarrotes.
El caballo era inconfundible, pelaje dorado brillante, una mancha blanca en forma de media luna en la frente y una pequeña cicatriz en la pata trasera izquierda por un accidente años atrás. Los días se convirtieron en una semana. Margarita rezaba el rosario cada noche frente al pequeño altar familiar, con veladoras encendidas y la imagen de la Virgen de la Soledad, patrona de Oaxaca. Ana, la maestra, después de sus clases, ayudaba a su padre a buscar, preguntando en cada casa, en cada rancho apartado. Roberto tomó días libres en la fábrica para unirse a la búsqueda. David, el más joven, se sentía especialmente destrozado porque Canelo había sido su responsabilidad alimentarlo y cuidarlo cada día. «Es mi culpa, papá. Debí revisar mejor el cerrojo esa noche», le dijo David una tarde, con lágrimas en los ojos, mientras trabajaban juntos moldeando el barro negro. «No es tu culpa, hijo. Algo extraño pasó esa noche, algo que no entendemos todavía», respondió Esteban, aunque él mismo no estaba seguro de qué podría ser. La economía familiar comenzó a resentirse. Sin Canelo, Esteban tuvo que contratar un camión para llevar su cerámica al mercado, lo que reducía significativamente sus ganancias. Algunos clientes habituales preguntaban por el caballo, extrañados de no verlo amarrado afuera del mercado como siempre. La historia de la desaparición se extendió por los pueblos cercanos, generando todo tipo de especulaciones. Algunos vecinos murmuraban sobre robos de ganado que supuestamente ocurrían en la región. Otros, los más supersticiosos, hablaban en voz baja sobre brujería y rituales oscuros. Don Fermín descartó públicamente estas teorías como tonterías de gente ignorante, pero en privado admitió a Esteban que había escuchado rumores extraños en cantinas de Oaxaca sobre grupos que robaban animales para propósitos que nadie quería mencionar abiertamente. El 10º día después de la desaparición, un campesino llamado Jacinto Méndez llegó corriendo a la casa de los Ruiz. Era un hombre delgado de unos 40 años, con la piel curtida por el sol y las manos ásperas de quien trabaja la tierra desde niño. Venía agitado, casi sin aliento. «Don Esteban, creo que vi a su caballo en el camino viejo que va hacia San Pablo Huitzo, cerca del cerro de Monte Albán, pero hay algo raro en él». Esteban sintió que el corazón se le aceleraba. Tomó su sombrero y llamó a Roberto y David. Los 4 hombres subieron a la vieja camioneta Chevrolet 1987 de Roberto y siguieron a Jacinto, quien iba adelante en su bicicleta, indicando el camino. El sol de media tarde iluminaba los campos de maíz y los nopales que crecían silvestres a los lados del camino de terracería. Después de 20 minutos de recorrido, llegaron a una zona apartada. El camino se volvía cada vez más estrecho y menos transitado. A lo lejos, entre unos huizaches y mezquites, Esteban vio una figura dorada. Era Canelo. El caballo estaba de pie, inmóvil, con la cabeza baja, cerca de un pequeño arroyo casi seco. «¡Canelo!», gritó Esteban, bajando de la camioneta y corriendo hacia el animal. Pero cuando se acercó, se detuvo en seco. Roberto y David lo alcanzaron, y los 3 se quedaron paralizados por lo que veían. Canelo estaba vivo, pero algo terrible le había sucedido. El hermoso pelaje dorado del caballo estaba manchado de tierra y sangre seca. Pero lo más perturbador eran las marcas. Por todo el cuerpo del animal, alguien había grabado o pintado símbolos extraños. No eran simples líneas o garabatos. Eran diseños elaborados. Algunos parecían geométricos, otros orgánicos, como si fueran una mezcla entre escritura antigua y dibujos tribales. Los símbolos estaban en el cuello, en los flancos, en las ancas. Algunos parecían haber sido hechos con algún tipo de tinta oscura o pintura. Otros, los más escalofriantes, parecían haber sido cortados superficialmente en la piel, como tatuajes primitivos. El caballo temblaba.
Sus ojos, normalmente vivos y alertas, estaban vidriosos, ausentes. No reaccionó cuando Esteban lo tocó, no relinchó ni movió las orejas. Era como si el animal estuviera en estado de shock profundo. «Dios santo, ¿qué le hicieron?», murmuró Roberto con la voz quebrada. David comenzó a llorar abiertamente. Jacinto, quien se había mantenido a distancia, se persignó varias veces y murmuró oraciones en zapoteco, su lengua materna. Esteban, con manos temblorosas, tomó la cuerda que traía y la ató suavemente al cuello de Canelo. El caballo se dejó guiar sin resistencia, como un autómata. El viaje de regreso a San Bartolo Coyotepec fue lento y silencioso. Canelo caminaba con dificultad, cojeando ligeramente de la pata delantera derecha. Los símbolos en su cuerpo brillaban de manera siniestra bajo la luz del atardecer. Cuando llegaron al pueblo, varios vecinos salieron de sus casas al ver la procesión. Los murmullos y las expresiones de horror se extendieron como fuego. Margarita salió corriendo de la casa y se llevó las manos a la boca al ver el estado del caballo. Ana, quien había llegado de la escuela, se aferró al brazo de su madre, incapaz de apartar la mirada de los símbolos. Don Fermín fue llamado inmediatamente. Llegó acompañado de 2 hombres más del comité ejidal. Examinaron al caballo con linternas mientras el sol se ocultaba detrás de los cerros. Los símbolos eran indescriptibles en su complejidad. Algunos parecían espirales, otros cruces invertidas. Había formas que recordaban a estrellas de múltiples puntas y diseños que parecían representar ojos o bocas. «Nunca había visto algo así», admitió Fermín, quien había vivido toda su vida en la región y conocía todas las tradiciones locales, tanto las públicas como las ocultas. «Esto no es obra de ladrones comunes, esto es otra cosa». Esa noche llamaron al veterinario más cercano, don Refugio Salinas, quien vivía en Oaxaca de Juárez. El hombre llegó cerca de las 9 de la noche, con su maletín negro y su estetoscopio. Tenía más de 70 años. Era el veterinario de mayor experiencia en la región central de Oaxaca. Había visto de todo: enfermedades, accidentes, ataques de animales salvajes. Pero cuando examinó a Canelo bajo la luz de varias lámparas, su rostro experimentado palideció. «El caballo está deshidratado, desnutrido y en shock. Las marcas». Hizo una pausa larga. «Algunas son superficiales, hechas con algún tipo de tinta vegetal o mineral. Otras son cortes precisos, como si hubieran usado instrumentos quirúrgicos o navajas muy afiladas. Pero lo más extraño es que no hay signos de infección. Es como si quien hizo esto supiera exactamente cómo cortar sin causar daño permanente. Solo. Decorar». La palabra decorar cayó como una losa entre los presentes. ¿Quién decoraría un animal de esa manera macabra? Don Refugio dejó medicamentos, antibióticos, antiinflamatorios, suero para la deshidratación. Prometió volver en 2 días para revisar la evolución, pero antes de irse, tomó a Esteban del brazo y lo llevó aparte. «Don Esteban, en mis años de profesión he escuchado historias que la gente prefiere no contar, sobre grupos que realizan rituales con animales. No hablo de brujería tradicional de curanderos o de mal de ojo. Hablo de cosas más oscuras, grupos que mezclan creencias prehispánicas distorsionadas con otras prácticas que no tienen nombre. Si yo fuera usted, tendría mucho cuidado. Esto no terminó cuando el caballo volvió. Esto apenas comienza». Las palabras del veterinario resonaron en la mente de Esteban toda la noche. No pudo dormir. Se quedó en el corral, sentado en una silla vieja, vigilando a Canelo, quien permanecía de pie, inmóvil, como una estatua dorada marcada con los jeroglíficos del infierno. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y miedo creciente. Canelo comenzó a comer y beber agua lentamente, pero su comportamiento seguía siendo anormal.
No reaccionaba a los sonidos como antes. No buscaba el contacto con los miembros de la familia. David intentó cepillarlo, algo que el caballo siempre había disfrutado, pero Canelo simplemente se quedó quieto, sin ninguna respuesta emocional. Las marcas en su cuerpo se volvieron el centro de atención de todo el pueblo. Don Fermín tomó fotografías con una cámara desechable y las envió a la policía estatal en Oaxaca de Juárez. También consultó con el párroco del pueblo, el padre Gonzalo Martínez, un sacerdote de 50 años que había servido en varias comunidades rurales. El padre Gonzalo visitó la casa de los Ruiz 3 días después del regreso de Canelo. Era un hombre alto, de cabello plateado y voz profunda. Examinó los símbolos detenidamente, tocándolos con sus dedos mientras murmuraba oraciones. Después de media hora, se reunió con la familia en la cocina. Algunos de estos símbolos son vagamente similares a glifos zapotecos antiguos, pero distorsionados, mezclados con otras cosas que no reconozco. No son parte de ninguna tradición católica ni de las prácticas espirituales indígenas que conozco. Esto parece sincretismo oscuro, una mezcla de creencias manipuladas para propósitos que no puedo entender completamente. ¿Es brujería, padre?, preguntó Margarita con voz temblorosa. La Iglesia no reconoce oficialmente esas prácticas, pero sé que existen. He escuchado confesiones de personas en comunidades remotas que hablan de grupos que realizan rituales. Algunos buscan poder, otros venganza, otros simplemente están confundidos espiritualmente. Pero usar un animal de esta manera es algo que va más allá de lo que normalmente veo. El padre Gonzalo bendijo a Canelo con agua bendita y rezó sobre él. También bendijo la casa y dejó un rosario consagrado para que la familia lo rezara cada noche. Pero sus palabras finales fueron inquietantes. Manténganse alerta. Si quien quiera que hizo esto tiene un propósito más grande, es posible que vuelvan. No creo que Canelo fuera el objetivo final, sino un mensaje. ¿Un mensaje? ¿Para quién? ¿Y por qué? Esteban comenzó a investigar por su cuenta. Visitó el mercado de Oaxaca y preguntó discretamente entre los comerciantes más antiguos si habían escuchado sobre robos de animales con características extrañas. La mayoría negó con la cabeza, pero una anciana que vendía hierbas medicinales, doña Remedios, lo miró con ojos penetrantes y le hizo una señal para que se acercara. «He escuchado cosas», susurró la mujer, su voz apenas audible entre el bullicio del mercado. «Hay un grupo que se reúne en las afueras de San Felipe del Agua, cerca de las cuevas antiguas. No son brujos tradicionales. Son gente de la ciudad, educada, pero que busca poder a través de prácticas que mezclan lo antiguo con lo prohibido. Usan animales en sus rituales, los marcan, los transforman en símbolos vivientes. Dicen que buscan abrir portales, comunicarse con entidades antiguas. Es locura, pero locura peligrosa». «¿Por qué elegirían a mi caballo? Soy solo un alfarero», preguntó Esteban desconcertado. Doña Remedios se encogió de hombros. Quizá no fue personal, quizá solo buscaban un animal fuerte, sano, con cierta energía, o quizá alguien les pagó para hacerlo. O quizá el caballo estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Esteban compró algunas hierbas que doña Remedios le recomendó para calmar a Canelo, aunque dudaba que funcionaran. De regreso a San Bartolo, Coyotepec, su mente trabajaba sin parar. Si existía realmente ese grupo, ¿cómo habían llegado hasta su pueblo? ¿Cómo habían sabido dónde estaba Canelo? ¿Y por qué lo habían devuelto? Esa última pregunta era la más perturbadora. Los ladrones normales no devuelven lo que roban, mucho menos después de haberlo marcado de esa manera. ¿Qué ganaban con eso? Una semana después del regreso de Canelo, Roberto recibió una llamada en su trabajo.
Era un investigador de la Policía Estatal, el detective Ramiro Solís, quien quería visitar a la familia para ver personalmente al caballo y tomar declaraciones. El detective llegó al día siguiente en una patrulla blanca y azul, acompañado de un fotógrafo forense. Ramiro Solís era un hombre de unos 45 años, delgado, con bigote fino y mirada inteligente. Había trabajado en casos de robo de ganado, narcotráfico menor y ocasionalmente en casos más extraños que involucraban prácticas rituales. Examinó a Canelo con atención profesional, tomando notas en una libreta pequeña mientras el fotógrafo documentaba cada símbolo desde diferentes ángulos. Estos símbolos son consistentes con reportes que hemos recibido en otros municipios, dijo Solís después de media hora. En los últimos 2 años, ha habido al menos 5 casos similares en la región central de Oaxaca. 2 cabras, un burro, una vaca y ahora su caballo. Todos fueron robados, marcados y devueltos. En algunos casos, los animales murieron días después por causas que los veterinarios no pudieron explicar completamente. En otros, los animales recuperaron cierta normalidad, pero nunca volvieron a ser los mismos. La familia escuchaba con horror creciente. Ana preguntó, ¿han atrapado a los responsables? Solís negó con la cabeza. No, los casos están en diferentes municipios, las víctimas no se conocen entre sí, y no hay testigos. Es como si quien quiera que está haciendo esto supiera exactamente cómo moverse sin dejar rastro. Hemos interrogado a conocidos practicantes de brujería tradicional, pero todos niegan involucramiento. Algunos incluso parecen asustados cuando se les pregunta sobre los símbolos. ¿Qué significan los símbolos?, preguntó Esteban. Esa es la pregunta del millón, respondió el detective. Hemos consultado con antropólogos de la UABO, con historiadores, con expertos en culturas prehispánicas. Nadie puede dar una respuesta definitiva. Algunos símbolos se parecen a glifos mixtecos o zapotecos, pero distorsionados o combinados de maneras que no aparecen en ningún códice conocido. Otros parecen inventados. Es como si alguien estuviera creando su propio lenguaje simbólico, mezclando referencias culturales con su propia imaginación. El detective Solís prometió mantener el caso abierto y estar en contacto con la familia. Les dio su número de teléfono y les pidió que reportaran cualquier cosa extraña que ocurriera. Antes de irse, habló nuevamente con Esteban en privado. Don Esteban, voy a ser honesto con usted. Estos casos son difíciles de resolver porque entran en un área gris. No hay violencia contra personas. Técnicamente no es robo, porque los animales son devueltos, y la mayoría de las víctimas no quieren hacer mucho escándalo por miedo a burlas o estigma social. Pero yo creo que hay algo más grande detrás de esto, un patrón, una organización, y creo que eventualmente cometerán un error que nos permita atraparlos. Mientras tanto, cuide a su familia, y si ve algo sospechoso, personas extrañas rondando, vehículos que no reconoce, llámeme inmediatamente. Los días pasaron lentamente. Canelo mostraba mejoras físicas graduales. Las heridas superficiales comenzaron a sanar, aunque las marcas de tinta permanecían visibles en su pelaje. Su comportamiento seguía siendo apagado, pero al menos comenzó a responder cuando llamaban su nombre. David pasaba horas con él cada tarde, hablándole suavemente, intentando reconectar con el animal que había conocido toda su vida. Una noche, 2 semanas después del regreso de Canelo, algo extraño ocurrió. Esteban fue despertado nuevamente por un ruido, pero esta vez no era silencio. Era el relincho agudo y desesperado de Canelo. Salió corriendo al corral con una linterna, seguido por Roberto y David. El caballo estaba de pie, completamente alerta por primera vez desde su regreso, mirando fijamente hacia el cerro que se elevaba detrás de la propiedad.
Sus ojos estaban abiertos de par en par, sus orejas erectas, su cuerpo temblando. Relinchó nuevamente, un sonido lleno de terror y reconocimiento. Los tres hombres siguieron la mirada del caballo. En la cima del cerro, apenas visible en la oscuridad, había una luz. No era una luz natural, era una llama, como una fogata, pero con un tono rojizo anormal. Y alrededor de la luz se podían distinguir siluetas, figuras humanas moviéndose en círculo. «¡Dios mío!», susurró Roberto. «¡Son ellos!». Esteban sintió que la sangre se le helaba. Durante un momento contempló la posibilidad de subir al cerro, de confrontar a quienquiera que estuviera allí. Pero el miedo lo detuvo. No sabía cuántos eran. No sabía si estaban armados. No sabía qué eran capaces de hacer. En lugar de eso, corrió a la casa, tomó el teléfono y llamó al número que el detective Solís le había dado. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz somnolienta respondiera: «Detective Solís, están aquí, en el cerro detrás de mi casa. Hay una fogata y personas. Creo que son ellos». Esteban habló rápido con la voz entrecortada. Se escuchó movimiento al otro lado de la línea. «No se acerque. Manténgase con su familia dentro de la casa. Voy para allá con refuerzos. Dame 30 minutos». Esteban colgó y corrió de vuelta al corral. La luz en el cerro seguía ahí, pero las figuras ya no eran visibles. Él, Roberto y David se quedaron vigilando, con el corazón acelerado, sintiendo que estaban siendo observados desde la oscuridad. 20 minutos después, se escucharon sirenas a lo lejos. 2 patrullas llegaron al pueblo, levantando polvo en las calles de tierra. El detective Solís bajó de una de ellas, acompañado de 4 oficiales uniformados. Esteban les señaló el cerro. La fogata aún era visible, aunque ahora la luz parecía más tenue. Solís organizó rápidamente a sus hombres. 2 oficiales se quedaron con la familia, mientras él y los otros 2 subieron al cerro con linternas potentes y armas desenfundadas. Esteban observó las luces de las linternas zigzagueando cuesta arriba, desapareciendo entre los arbustos y cactus que cubrían la pendiente. Pasaron 30 minutos de angustiosa espera. Margarita y Ana se habían unido a los hombres en el patio, todos agrupados cerca del corral, mirando hacia el cerro. Canelo se había calmado ligeramente, pero seguía alerta, sus músculos tensos bajo la piel marcada. Finalmente, las luces de las linternas reaparecieron descendiendo. El detective Solís y sus hombres regresaron 40 minutos después de haber subido. Sus expresiones eran graves, frustradas. «Encontramos el lugar donde estaba la fogata», informó Solís, limpiándose el sudor de la frente. Aún había brasas calientes. Y símbolos. Los mismos malditos símbolos dibujados en el suelo con piedras y ceniza. Pero quienquiera que estuviera allí huyó antes de que llegáramos. Encontramos huellas de al menos 5 o 6 personas dirigiéndose hacia el otro lado del cerro, donde probablemente tenían vehículos esperando. «¿Y ahora qué?», preguntó Roberto, con impotencia en la voz. «Ahora documentamos todo, tomamos muestras, fotografías, y esperamos. Ellos volverán. Este tipo de grupos no puede resistir la tentación. Tienen una compulsión, una necesidad de repetir sus rituales, y cuando lo hagan, estaremos listos». La determinación en la voz de Solís era palpable, pero también había algo de duda, como si él mismo no estuviera completamente seguro de sus palabras. Los oficiales tomaron fotografías y recogieron algunas piedras con símbolos dibujados. Solís prometió aumentar la vigilancia en la zona y pidió a la familia que considerara instalar algún tipo de alarma o luz de seguridad. Antes de irse, se acercó nuevamente a Esteban. «Don Esteban, estos individuos lo eligieron a usted por alguna razón, no sé cuál, pero ahora ustedes son parte de su ritual o lo que sea que estén haciendo.
Les recomiendo que sean muy cautelosos. No dejen a nadie solo, especialmente de noche, y mantengan a ese caballo vigilado constantemente. Las palabras del detective resonaron como una sentencia. La familia Ruiz ya no se sentía segura en su propia casa. Esa noche nadie durmió. Se turnaron para vigilar el corral y las ventanas, con herramientas de trabajo a mano por si acaso. El amanecer llegó lentamente, trayendo algo de alivio, pero sin eliminar el miedo que ahora vivía permanentemente en sus corazones. En los días siguientes, la historia se extendió más allá de San Bartolo Coyotepec. Periodistas de Oaxaca de Juárez comenzaron a llamar, queriendo hacer reportajes sobre el caballo marcado. Esteban rechazó la mayoría de las solicitudes, pero finalmente accedió a hablar con una reportera del periódico local, Noticias de Oaxaca. El artículo salió 3 días después con el título «Misterioso caso del caballo marcado con símbolos desconocidos aterra a comunidad de San Bartolo Coyotepec». La publicación del artículo trajo consecuencias inesperadas. Por un lado, generó solidaridad. Vecinos de pueblos cercanos comenzaron a compartir sus propias historias de animales que habían desaparecido temporalmente o habían sido encontrados actuando de manera extraña. Por otro lado, atrajo atención no deseada. Curiosos comenzaron a llegar al pueblo queriendo ver a Canelo. Esteban tuvo que poner una lona sobre parte del corral para proteger la privacidad del animal y de su familia. Pero algo más preocupante también ocurrió. 3 días después de la publicación del artículo, David encontró algo en la puerta de su casa cuando salió temprano por la mañana. Era un pequeño paquete envuelto en tela roja, atado con un cordel negro. Dentro había 3 cosas. Un mechón de pelo dorado, que obviamente pertenecía a Canelo. Una fotografía antigua en blanco y negro de un caballo similar. Y un papel doblado con un símbolo dibujado a mano, el mismo símbolo que aparecía varias veces en el cuerpo de Canelo. David gritó y dejó caer el paquete. Esteban y Roberto salieron corriendo. Cuando vieron el contenido, el terror se apoderó de ellos. Alguien había estado en su puerta durante la noche, alguien que claramente había sido parte de lo que le había ocurrido a Canelo. Y ese alguien estaba enviando un mensaje: «No han terminado contigo». Llamaron inmediatamente al detective Solís, quien llegó 2 horas después con un equipo forense. Revisaron el paquete buscando huellas dactilares, pero estaba limpio. La fotografía antigua no tenía ninguna marca o texto que permitiera rastrear su origen. El mechón de pelo fue confirmado como perteneciente a Canelo, y el papel con el símbolo fue enviado para análisis grafológico, aunque Solís no parecía muy esperanzado de que arrojara resultados útiles. «Esto es intimidación», dijo Solís. «Quieren que sepan que pueden acercarse cuando quieran, que los están observando. Es una táctica psicológica». «¿Y qué se supone que debemos hacer? ¿Vivir con miedo constante?», preguntó Ana, con lágrimas de frustración en los ojos. «Voy a solicitar que una patrulla pase por aquí varias veces durante la noche. Es lo mejor que puedo hacer con los recursos que tengo, pero también les sugiero que consideren...». Hizo una pausa. «Que consideren deshacerse del caballo». El silencio que siguió fue denso, cargado de dolor. Deshacerse de Canelo significaba rendirse, dejar que quienquiera que estuviera haciendo esto ganara, pero también significaba posiblemente recuperar la paz y la seguridad. «No», dijo Esteban firmemente, «Canelo es parte de esta familia. No lo vamos a abandonar. Ya le hicieron suficiente daño. Ahora le toca a nosotros protegerlo». Esa decisión, aunque noble, trajo más complicaciones. La atmósfera en la casa se volvió cada vez más tensa. Margarita desarrolló insomnio y comenzó a tomar té de valeriana y pasiflora para calmar los nervios. Roberto tuvo problemas en su trabajo
porque llegaba tarde después de haberse quedado despierto toda la noche vigilando. Ana notó que sus alumnos en la escuela preguntaban sobre Canelo con una mezcla de curiosidad y miedo. David dejó de salir con sus amigos, sintiéndose responsable de proteger al caballo. 2 semanas después del paquete misterioso, llegó ayuda inesperada. El padre Gonzalo regresó acompañado de otro sacerdote, el padre Eusebio Ramírez, quien era conocido en la región por su experiencia en lo que él llamaba sanación espiritual profunda. El padre Eusebio era un hombre mayor, cerca de los 70 años, con una presencia serena pero poderosa. He trabajado en comunidades donde las creencias antiguas y las modernas chocan de maneras complejas, explicó el padre Eusebio mientras observaba a Canelo. Lo que le hicieron a este animal no es brujería tradicional oaxaqueña. Es algo híbrido, algo que toma elementos de varias tradiciones y los mezcla con propósitos que solo los perpetradores conocen. Pero podemos ayudar. Los 2 sacerdotes realizaron una ceremonia de bendición más elaborada que la anterior. Usaron agua bendita, incienso y oraciones en latín y español. Invitaron a la familia a participar, formando un círculo alrededor de Canelo. El padre Eusebio puso sus manos sobre la cabeza del caballo y rezó durante varios minutos, sus palabras apenas audibles. Cuando terminó la ceremonia, algo notable ocurrió. Canelo, por primera vez desde su regreso, relinchó de una manera que sonó casi normal. Sacudió su cabeza, movió sus orejas y buscó el contacto con David, quien comenzó a llorar al sentir que su amigo tal vez estaba volviendo. El daño espiritual está comenzando a sanar, dijo el padre Eusebio. Pero el proceso será lento. Este animal fue usado como un lienzo, un símbolo. Quienquiera que hizo esto puso intención en cada marca. Esa intención debe ser contrarrestada con amor, paciencia y fe. Los sacerdotes también bendijeron la casa completa, cada habitación, cada ventana, cada entrada. Dejaron agua bendita para que la familia la usara diariamente y enseñaron a Margarita oraciones específicas de protección. Durante las siguientes semanas, hubo una calma tensa. No ocurrieron más incidentes. Las patrullas policiales pasaban regularmente por la noche. Canelo continuó mejorando gradualmente. Su personalidad comenzó a regresar en fragmentos. Un relincho alegre cuando David le traía alfalfa fresca, un movimiento juguetón de la cola cuando Ana lo cepillaba, un acercamiento curioso hacia Esteban cuando trabajaba en el corral. Las marcas en su cuerpo comenzaron a desvanecerse. La tinta se fue lavando con los baños regulares, dejando solo manchas tenues. Las cicatrices superficiales sanaron, convirtiéndose en líneas apenas visibles bajo el pelaje. Era como si el caballo estuviera recuperando no solo su salud física, sino también su identidad. Sin embargo, la investigación policial no avanzaba. El detective Solís llamaba cada semana para informar que no había nuevas pistas. Los análisis de las muestras recogidas en el cerro no arrojaron coincidencias en ninguna base de datos. Las huellas encontradas eran demasiado genéricas para ser útiles. La fotografía antigua resultó ser de los años 1950, pero su origen exacto no pudo determinarse. Fue entonces cuando Esteban decidió hacer algo drástico. Recordó las palabras de doña Remedios sobre el grupo en San Felipe del Agua. Decidió investigar por su cuenta, a pesar de las advertencias del detective Solís. Una tarde, sin decirle a nadie excepto a Roberto, tomó la camioneta y condujo hacia las afueras de Oaxaca de Juárez, específicamente hacia la zona montañosa cerca de San Felipe del Agua. El área era conocida por sus restaurantes turísticos y vistas panorámicas de la ciudad, pero también por ser zona de cuevas antiguas que habían sido lugares ceremoniales en tiempos prehispánicos.
Esteban estacionó la camioneta en un mirador y comenzó a caminar por senderos menos transitados, buscando señales de actividad inusual. Después de 2 horas de búsqueda, cuando el sol comenzaba a ponerse y estaba a punto de darse por vencido, escuchó voces. Venían de una cueva parcialmente escondida detrás de vegetación espesa. Se acercó con cuidado, el corazón latiéndole fuertemente en el pecho. Desde su escondite detrás de unas rocas pudo ver el interior de la cueva iluminado por velas. Había 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, todos vestidos con ropa normal, nada ceremonial. Parecían gente común, tal vez de clase media, tal vez profesionistas. Estaban sentados en círculo y en el centro había una manta negra con símbolos dibujados en blanco, los mismos símbolos que había visto en Canelo. Uno de los hombres, de unos 40 años con lentes, hablaba con tono autoritario. El ritual de marcado fue exitoso. El caballo fue un conducto perfecto. La energía fue canalizada correctamente. Ahora debemos esperar la luna nueva para el siguiente paso. Una de las mujeres preguntó, ¿y si la familia causa problemas? Ya hubo patrullas y periodistas. El hombre de lentes se rió. Eso es parte del proceso. El miedo amplifica la energía. Cada vez que esa familia mira al caballo marcado, están alimentando el ritual sin saberlo. Son catalizadores involuntarios. Esteban sintió que la sangre le hervía. Estos no eran brujos tradicionales ni personas desesperadas. Eran individuos educados, manipuladores, que usaban el sufrimiento de otros como parte de algún juego retorcido. Quiso gritar, confrontarlos, pero se contuvo. No estaba armado y eran 5 contra 1. En lugar de eso, sacó su teléfono celular, un modelo básico que Roberto le había regalado hacía un año, y tomó varias fotografías a escondidas. La calidad era mala por la poca luz, pero capturó las caras de al menos 3 de las personas. Cuando el grupo comenzó a moverse, preparándose aparentemente para irse, Esteban se retiró silenciosamente. Corrió de vuelta a la camioneta, con las manos temblorosas por la adrenalina. Condujo directamente a la estación de policía en Oaxaca de Juárez y exigió hablar con el detective Solís. Solís estaba sorprendido y molesto cuando Esteban le contó lo que había hecho. Pudo haberse metido en un problema serio. Esta gente podría ser peligrosa. Lo sé, pero ahora tenemos rostros, tenemos un lugar. Esteban mostró las fotografías en el teléfono. Solís estudió las imágenes, luego las transfirió a su computadora y las amplió. Las caras eran borrosas, pero identificables. Prometió comenzar una investigación inmediata, tratando de identificar a los individuos a través de bases de datos y registros locales. 2 días después, Solís llamó a Esteban con noticias impactantes. Identificamos a 3 de las 5 personas. Uno es profesor universitario de antropología en la UABJO, otro es contador público y el tercero es diseñador gráfico, todos profesionistas respetables sin antecedentes criminales. Pero aquí viene lo interesante. Cuando revisamos sus redes sociales y actividades, encontramos conexiones con grupos esotéricos online, foros sobre ocultismo y grupos de estudio de culturas antiguas. ¿Qué van a hacer?, preguntó Esteban. Legalmente es complicado. No tenemos evidencia directa que los vincule con el robo y marcado de Canelo. Las fotografías muestran que estaban en una cueva con símbolos, pero eso no es técnicamente ilegal. Necesitamos más, necesitamos atraparlos en el acto, y así se organizó un operativo. El detective Solís, con autorización de sus superiores, montó vigilancia discreta en la zona de San Felipe del Agua. También colocó vigilancia cerca de la casa de los Ruiz en San Bartolo, Coyotepec. La estrategia era esperar a que el grupo intentara algo nuevamente y atraparlos en flagrancia. La luna nueva estaba programada para 10 días después. Durante esos días, la tensión fue insoportable. La familia Ruiz vivía sabiendo que eran parte de un operativo policial.
que sus vidas habían sido transformadas en una especie de trampa. Esteban se preguntaba constantemente si había hecho lo correcto al involucrarse tan profundamente. Canelo, ajeno a toda la complejidad humana, continuaba mejorando. Ya podía ser montado nuevamente, aunque Esteban decidió no usarlo para trabajo pesado todavía. El caballo había recuperado su brillo característico, su personalidad amigable, su curiosidad natural. Era como si estuviera renaciendo, dejando atrás la pesadilla. La noche de la luna nueva llegó. El cielo estaba despejado, oscuro, sin la luz plateada que normalmente iluminaba las noches rurales. Esteban y Roberto estaban despiertos, vigilando desde la casa. 2 oficiales de civil estaban escondidos cerca del cerro. El detective Solís coordinaba todo desde su vehículo estacionado discretamente en el pueblo. A las 2 de la madrugada, las radios policiales crujieron con actividad. Se había detectado movimiento en el cerro. 2 vehículos habían llegado por el lado opuesto, como Solís había predicho. Figuras con linternas subían hacia la cima donde habían realizado el ritual anterior. Solís dio la orden de esperar. Quería evidencia clara antes de actuar. Los oficiales filmaban con cámaras infrarrojas mientras el grupo en el cerro encendía una fogata y comenzaba algún tipo de ceremonia. Desde la distancia se podían escuchar cánticos, palabras en una lengua que no era español ni ninguna lengua indígena reconocible. Después de 30 minutos de ritual, 3 figuras se separaron del grupo y comenzaron a descender hacia la casa de los Ruiz. Llevaban algo en las manos, bolsas o paquetes. Claramente planeaban dejar otro mensaje para la familia. Fue entonces cuando Solís dio la orden. Ahora, móvanse. Las luces de las patrullas se encendieron simultáneamente. Sirenas rompieron el silencio de la noche. Oficiales emergieron de sus escondites, tanto en el cerro como cerca de la casa. Las 3 figuras que descendían intentaron correr, pero fueron interceptadas rápidamente. En el cerro, el resto del grupo intentó escapar hacia sus vehículos, pero más patrullas bloquearon los caminos. En total, 6 personas fueron detenidas, las mismas 5 que Esteban había fotografiado, más una 6ª que aparentemente era nueva en el grupo. Entre los objetos confiscados había un cabrito que planeaban sacrificar, velas negras y rojas, papeles con símbolos, cuchillos ceremoniales y fotografías de varias familias de la región, incluyendo la de los Ruiz. Esteban observó desde la ventana mientras los detenidos eran colocados en las patrullas. Uno de ellos, el profesor universitario de lentes, miró directamente hacia la casa. Incluso desde la distancia, Esteban pudo ver algo en esos ojos. No arrepentimiento, sino frustración, como si lamentara que su obra hubiera sido interrumpida. El detective Solís llegó a la casa poco después. Los tenemos. Con las fotografías que tomaste, la evidencia del operativo de esta noche y el testimonio de ustedes, tenemos un caso sólido. ¿De qué se les acusará?, preguntó Roberto. Robo, crueldad animal, intimidación, alteración del orden público. Los abogados trabajarán en los detalles legales, pero lo importante es que están detenidos y que su grupo ha sido desmantelado. En los días siguientes, la historia explotó en los medios regionales. Grupo de ocultistas detenidos por rituales con animales en Oaxaca fue el titular en los principales periódicos. Las investigaciones revelaron que el grupo se hacía llamar los portadores del conocimiento antiguo y creían que a través de rituales específicos podían acceder a poderes espirituales ancestrales. No tenían afiliación con ninguna tradición cultural legítima. Habían creado su propia mitología, mezclando fragmentos de diferentes culturas con interpretaciones erróneas y fantasías personales. El profesor universitario resultó ser el líder.
En su interrogatorio, afirmó que los animales eran lienzos sagrados donde inscribían su lenguaje de poder. Las familias afectadas eran elegidas al azar. Simplemente buscaban animales saludables y accesibles. El terror que causaban era, según él, energía necesaria para el ritual. Las autoridades universitarias suspendieron al profesor. Los otros miembros enfrentaron consecuencias legales y sociales. Sus familias quedaron destrozadas al descubrir las actividades secretas de sus seres queridos. Para la familia Ruiz, el final de la pesadilla trajo un alivio profundo, pero también cicatrices duraderas. Canelo se recuperó completamente con el tiempo. Las marcas en su cuerpo desaparecieron casi por completo, quedando solo algunas líneas tenues que solo eran visibles si uno sabía dónde buscar. El caballo volvió a trabajar, transportando cerámica al mercado, siendo parte de la vida familiar. Pero algo había cambiado en todos ellos. Margarita desarrolló una necesidad constante de bendecir la casa. Ana dejó de caminar sola por las noches. Roberto instaló luces de seguridad alrededor de la propiedad. David, quien había sentido la conexión más fuerte con Canelo, decidió estudiar veterinaria, inspirado por el doctor Refugio y por el deseo de ayudar a otros animales que pudieran sufrir traumas similares. Esteban, por su parte, se convirtió en una voz importante en la comunidad sobre la necesidad de vigilancia y protección mutua. Ayudó a organizar grupos de vigilancia vecinal en San Bartolo Coyotepec y pueblos cercanos. Dio entrevistas para concientizar sobre los peligros de grupos que manipulan tradiciones culturales para propósitos oscuros. Un año después del incidente, en marzo de 2002, la familia organizó una pequeña ceremonia de agradecimiento. Invitaron al padre Gonzalo, al padre Eusebio, al detective Solís, al doctor Refugio y a vecinos que los habían apoyado durante la crisis. En el centro de la celebración estaba Canelo, decorado con flores y cintas de colores, símbolos de vida y alegría en lugar de las marcas oscuras que una vez llevó. Durante la ceremonia, el padre Eusebio habló. Este caballo fue víctima de la arrogancia humana, de personas que creyeron que podían manipular lo sagrado para propósitos egoístas, pero también es testimonio de resiliencia, de amor familiar y de la capacidad del espíritu para sanar incluso las heridas más profundas. Esteban acarició el cuello de Canelo y sintió la gratitud del animal en cada músculo relajado, en cada respiración tranquila. El caballo que había desaparecido en la oscuridad había regresado no solo físicamente, sino espiritualmente. Y con él había traído una lección para toda la comunidad sobre el valor de la perseverancia, la importancia de la verdad y el poder del amor para vencer incluso los actos más macabros. Los miembros del grupo, los portadores del conocimiento antiguo, fueron condenados a penas que variaron entre 2 y 5 años de prisión, además de multas y servicios comunitarios. El caso sentó un precedente legal en Oaxaca sobre crímenes relacionados con crueldad animal en contextos rituales. Canelo vivió 11 años más hasta 2012, cuando murió de causas naturales a los 18 años de edad. Durante esos años adicionales, fue un miembro amado de la familia, presente en bodas, nacimientos y celebraciones. Cuando finalmente murió, fue enterrado en la propiedad de los Ruiz con una ceremonia que reunió a 3 generaciones de la familia y a docenas de amigos y vecinos. En su tumba, marcada con una simple cruz de madera, Esteban colocó una placa con una inscripción: Canelo, 1994-2012, sobreviviente, sanador, amigo. Tu luz venció la oscuridad. La historia del caballo marcado de Oaxaca se convirtió en leyenda local, pero no del tipo sobrenatural que alimenta el folclore,
se convirtió en una historia real sobre la capacidad humana, tanto para la crueldad como para la redención, sobre cómo las comunidades pueden unirse frente a las amenazas y sobre cómo el amor y la determinación pueden sanar incluso las heridas más profundas. David Ruiz, el hijo menor, eventualmente se graduó como veterinario y regresó a Oaxaca para establecer su práctica. Especializó en trauma animal y terapia de rehabilitación, inspirado directamente por su experiencia con Canelo. Ayudó a cientos de animales a lo largo de su carrera, pero siempre mantuvo una fotografía de Canelo en su consultorio, un recordatorio del caballo que cambió su vida. El corral donde Canelo vivió se mantiene intacto, aunque el tiempo ha desgastado la madera y el techo de láminas. Cada invierno, las lluvias lo golpean como en aquella noche de marzo de 2001. Los vecinos aún comentan que durante las madrugadas tranquilas, cuando el viento sopla desde el cerro, se puede escuchar un leve relincho, llevando en su eco una mezcla de nostalgia y de paz. No es miedo lo que siente el pueblo, sino respeto. Es el recuerdo de una batalla moral y emocional que marcó a todos. Años después, cuando el hijo menor, David, ya era veterinario y había establecido su clínica en la ciudad de Oaxaca, y fue invitado por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca a contar la experiencia de su familia en una conferencia sobre bienestar animal y la relación entre cultura y crueldad. Subió al estrado con voz serena, pero con los ojos brillantes de emoción. Mi familia no buscó esta historia, nos encontró. Aprendimos que lo más peligroso no siempre se esconde en la oscuridad, sino en las ideas retorcidas que la gente puede tener cuando pierde el sentido de compasión. A Canelo lo marcaron con símbolos, pero en esas cicatrices quedaron plasmadas también nuestras decisiones, nuestra resistencia, nuestro amor. El auditorio permaneció en silencio. Jóvenes estudiantes de medicina veterinaria, antropología y derecho lo escuchaban atentos. David proyectó en pantalla una foto del caballo tomada en 2010, Canelo, trotando libre en un campo de magueyes, con la sierra oaxaqueña al fondo. Este es él, el animal que sobrevivió a la locura y nos enseñó lo que significa realmente sanar, dijo. La conferencia fue publicada en varios medios regionales y alcanzó la radio universitaria. En los días siguientes, decenas de personas comenzaron a escribirle. Algunos compartían historias personales de animales maltratados, otros de comunidades que todavía guardaban miedo a grupos similares que operaban en silencio en zonas rurales. David viajó por distintas localidades dando charlas, siempre usando un tono humano y sin morbo, recordando que detrás de cada acto de crueldad había un llamado a la empatía. Mientras tanto, su padre, Esteban, ya mayor y con las manos marcadas por años de trabajo, seguía moldeando el barro negro. En su taller habían pasado de producir piezas tradicionales a elaborar urnas y esculturas cargadas de simbolismo. Una de ellas, muy especial, reproducía la silueta de Canelo con los glifos que alguna vez marcaron su cuerpo, reinterpretados como signos de fortaleza. Cada pieza fue vendida para apoyar proyectos educativos rurales. La familia Ruiz había transformado el dolor en un motor de ayuda colectiva. A mediados de 2005, el detective Ramiro Solís, ya retirado del servicio activo, visitó a Esteban. Llevaba una carpeta y una botella de mezcal artesanal. «Vine a cerrar un capítulo, don Esteban». Abrió la carpeta y mostró un documento. El caso de los portadores del conocimiento antiguo era oficialmente archivado. Todos los implicados ya habían cumplido condena. Uno de ellos, el profesor universitario, había fallecido en prisión a causa de una infección. Otros dos se fueron del estado poco después de su liberación, y el resto intentaba rehacer su vida lejos del escándalo.
Pero quiero que sepa algo, dijo Solís, con tono serio. Nunca volvimos a tener un caso igual, ni un animal marcado, ni un símbolo, nada. Es como si lo que ellos intentaban se hubiese roto esa noche. Es probable que su familia, sin saberlo, haya sido la pieza que detuvo esa cadena de horrores. Esteban lo escuchó con gratitud, aunque sus pensamientos se perdieron unos segundos en el recuerdo del caballo. Miró hacia el corral vacío y respondió: tal vez el mal se detiene cuando uno lo enfrenta, no con violencia, sino con dignidad. Solís, conmovido, alzó su vaso de mezcal. Por Canelo, brindó. Para los Ruiz, esos años se convirtieron en una etapa de reconstrucción. Ana, la hija maestra, fundó un taller escolar llamado El Valor del Cuidado, donde enseñaba a los niños sobre empatía hacia los animales y la naturaleza. Cada año, durante la Semana del Medio Ambiente, contaba la historia del caballo que desapareció y regresó con marcas extrañas. Los niños escuchaban con asombro, pero el mensaje final siempre era esperanzador. Las marcas no definen lo que somos. Lo que define es cómo sanamos. Margarita, por su parte, se refugió en las labores comunitarias y en la religión. Todos los años ofrecía flores en el altar principal de la Iglesia de la Soledad, en agradecimiento por haber recuperado a su familia unida. Nunca habló con resentimiento. Decía con calma: a veces la fe no es para entender, sino para resistir lo que duele. El pueblo entero había cambiado. San Bartolo Coyotepec comenzó a recibir visitantes atraídos por su cerámica y de manera discreta por la historia del caballo. Algunos turistas pedían ver el corral del caso, pero Esteban siempre respondía: no es atracción, es memoria. Sin embargo, aceptó que un pequeño documental independiente, producido por jóvenes oaxaqueños, filmara la historia con respeto. La cinta fue presentada en festivales culturales y generó un debate profundo sobre la línea entre la tradición y su tergiversación. El documental se tituló Marcas en la piel, historias de fe y barro. Una de sus escenas más poderosas mostraba a David montando a Canelo, con un amanecer dorado reflejado en los campos húmedos. La narración decía: a veces, para entender el alma humana, hay que observar cómo trata a quienes no pueden defenderse. En ese reflejo descubrimos si somos luz o sombra. El reconocimiento llegó acompañado de nuevas oportunidades. David fundó una asociación sin fines de lucro en 2008 llamada Vida Digna Oaxaca, dedicada a rescatar animales víctimas de maltrato y promover leyes más estrictas. La familia entera colaboró. Ana organizaba campañas escolares, Roberto gestionaba donaciones desde la fábrica textil y Esteban donaba piezas de cerámica cuyos ingresos se usaban para costear tratamientos veterinarios. Una tarde de diciembre de 2011, el cielo se tornó rojo anaranjado sobre San Bartolo. David, ahora de casi 30 años, se encontraba junto a su padre junto al corral. Canelo, ya viejo, estaba echado sobre la tierra, respirando con dificultad. Había perdido peso y su mirada era serena, cansada. «Está listo», dijo Esteban con lágrimas contenidas. «No sufras, amigo». David se arrodilló, acariciando su cabeza mientras el caballo exhalaba lentamente, su cuerpo entregándose al descanso final. Fue un momento de silencio absoluto. Hasta el viento pareció detenerse. Lo enterraron al amanecer, en una parte alta del terreno, bajo un mezquite viejo. La familia, los vecinos y el padre Gonzalo estuvieron presentes. «Este no es un adiós», dijo el sacerdote. «Es el regreso a la tierra, donde todo se renueva». Cuando terminaron, David colocó sobre la tumba una pequeña pieza de barro negro en forma de media luna, igual a la mancha blanca que Canelo tenía en la frente. «Así siempre sabremos dónde brilla tu luz», murmuró.
Desde entonces, cada año, la familia mantiene viva su memoria. El aniversario de su muerte se convirtió en una fecha de reunión para voluntarios, amigos y personas de distintas comunidades. Se habla de empatía, de resistencia y de dignidad. No hay miedo, solo aprendizaje. El caso que alguna vez fue noticia por su horror se transformó en símbolo de transformación humana. Años más tarde, en 2018, David fue entrevistado por una cadena nacional que hacía un reportaje sobre nobles actos en comunidades rurales. Al preguntarle qué había aprendido de todo lo vivido, respondió con una sonrisa triste, pero firme. Aprendí que el mal no siempre se presenta como amenaza, sino como indiferencia. Y aprendí que el amor verdadero, el que cura, a veces nace del barro y de la sangre. Mi caballo no solo volvió, también nos enseñó a no rendirnos ante lo inexplicable. Hoy, más de 20 años después de aquella madrugada de 2001, el nombre de Canelo sigue escuchándose en Oaxaca como un eco de justicia silenciosa. Su historia se cuenta en talleres, en aulas, incluso en los mercados donde la familia Ruiz sigue vendiendo sus piezas. Los visitantes preguntan, y siempre alguien responde: fue el caballo que desapareció y volvió con símbolos en la piel. Pero los únicos símbolos que quedaron para siempre fueron los del valor de su familia. Y al caer la tarde, si uno se queda un rato en silencio en el viejo corral, los grillos comienzan a cantar y el aire huele a tierra húmeda. A lo lejos, entre el rumor de las montañas, parece escucharse el suave galope de un caballo libre, recordando que incluso de la oscuridad más macabra puede brotar una esperanza luminosa.